Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy continuamos con la 15ª transmisión en vivo del programa práctico de NIF Plenas a cargo del doctor Eric Agüero. Doctor Eric, ¿cómo está? Muy buenas noches, tiene usted el micrófono habilitado e iniciamos con la sesión que nos convoca para el día de hoy. Buenas noches con todos, ¿cómo están? El día de hoy también vamos a tocar un tema complejo, que puede ser no muy amigable también en algunos casos, pero que es muy importante, eh, en general para tanto compañías como para las personas naturales que viven en determinado país. Y esto lo digo ¿por qué? Porque como contadores, nosotros somos los responsables de una correcta determinación del impuesto a las ganancias, tanto corriente como diferido. ¿Qué significa el impuesto a la renta corriente? El impuesto a la renta corriente es que el que directamente recauda cada estado en determinado país. Y todos sabemos que este impuesto que grava las ganancias usualmente es una fuente principal para la ejecución de los proyectos de inversión del Estado. Entonces, de ahí nace la importancia de de una correcta determinación del impuesto a las ganancias. ¿De acuerdo? El contenido de la sesión va a haber temas prácticos y teóricos. Vamos nuevamente a abordar la teoría para poder entender los temas prácticos. Dentro de la teoría tenemos el objetivo y el alcance, definiciones, el reconocimiento, algunas reglas generales, también así como específicas, cuál va a ser la presentación y las revelaciones aplicables. Vamos a dejar algunos ejemplos, o vamos a proponer algunos ejemplos junto con su resolución para que todos podamos entender a mayor detalle los conceptos principales o lo que estamos explicando en esta sesión. Como parte de la teoría, ¿cuál es el alcance? El alcance de esta norma, como les mencionaba, es eh, identificar cuáles son los criterios que una compañía debe considerar para la contabilización, el registro de los impuestos, tanto corrientes como diferidos. Recuerden que esta norma, que es el impuesto a las ganancias, aborda dos conceptos. El impuesto corriente, que es el que usualmente se paga al Estado, y el diferido, que se basa en las estimaciones sobre las proyecciones a pagar al Estado, por así decirlo. ¿De acuerdo? Y también cuáles son las principales revelaciones requeridas por la NIC 2 en este caso. Eh, Continuando con los objetivos es prescribir o detallar cuál es el tratamiento contable del impuesto a las ganancias, cuáles son los principales problemas que se han identificado o que son comunes en la determinación de este impuesto a las ganancias, ya sea considerando las consecuencias tanto actuales como futuras. Recuerden que el impuesto a las ganancias diferido es lo que yo espero pagar o recuperar o utilizar como crédito. La palabra correcta es utilizar como crédito, compensar, porque no recuperas vía caja los impuestos, sino que ya sea adicionas o deduces los conceptos que correspondan, de tal forma que estos puedan ser utilizados en la determinación del periodo siguiente. Entonces, siempre es a futuro. El impuesto a las ganancias diferidas siempre se determina o se considera bajo la premisa del futuro. Y también esta futura liquidación considera o incluye dentro de su evaluación cómo se espera recuperar o liquidar ciertos activos o pasivos que la compañía tenga reconocidos en los estados financieros, ya sea en el estado de situación financiera, y cuáles son otro tipo de transacciones u sucesos que puedan, mejor dicho, que requieran la contabilización específica mediante transacciones puntuales. ¿De acuerdo? Igual, si es que alguien tiene alguna consulta, por favor, ahí sí nos escribe para poder absolver la duda. Dentro de la premisa general, y es algo que van a continuar escuchando durante toda esta sesión, es que existe un supuesto inherente, que es cuál es la expectativa que tiene una compañía hoy, o bueno, en el momento de la determinación, de cómo recuperará o liquidará el activo o pasivo que espera pagar.
¿De ahí por qué les digo hoy? O sea, porque bueno, el impuesto a la renta diferido, que forma parte del impuesto a la renta del impuesto a las ganancias, finalmente es una estimación. ¿De acuerdo? Y las estimaciones se determinan considerando la información que se tiene disponible a una fecha determinada. En algunos casos, y es usual, que se tome cierto tiempo en terminar la documentación se tome más tiempo en la determinación del impuesto y no se haga los primeros días de cada año, pero pueden existir supuestos que se van terminando de validar a medida que pasa el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, siempre es importante considerar fueron los supuestos a la fecha de cálculo. ¿De acuerdo? Porque ese tipo de información puede servir en modificar o no el cálculo que se vaya a determinar. Y precisando que parte del alcance de esta norma es que se exige que las consecuencias fiscales, o sea, los tratamientos tributarios de las transacciones se contabilicen eh, de la misma manera en la que se contabilizan estas transacciones. ¿Esto qué quiere decir? Si es que hay transacciones que se graban y que están reconocidos en el estado de resultados, el impuesto a la renta diferido tiene que estar alocado en los estados de resultados. Y si hay otro tipo de partidas que se graban dentro de otros resultados integrales, esto también el impuesto relacionado debería estar grabado o determinado y presentado en en ese mismo rubro. ¿Cuál es el alcance general de la norma? Les mencionaba, incluye el impuesto a las ganancias, tanto el impuesto corriente como el impuesto diferido. Continuamos con definiciones, que son las que vamos a abordar durante toda esta sesión. La primera es ganancia contable. ¿Qué cosa es la ganancia contable? La ganancia contable es, ya sea ganancia o pérdida en este caso, determinada en cada periodo antes de deducir el gasto por impuesto a las ganancias. En simple, ¿qué quiere decir? Cada uno elabora su estado financiero, su balance de comprobación y determina una ganancia entre la suma o la resta de los ingresos y gastos u otros ingresos u otros gastos que haya podido determinar. ¿De acuerdo? Recordemos que no necesariamente la ganancia contable es la misma que la ganancia o pérdida fiscal. ¿Por qué? Porque existen conceptos dentro de la legislación de cada país que determinan que ciertos gastos o ciertos tipos de ingresos no no estén afectos a la determinación de un tributo. ¿De acuerdo? Y esto se da, o sea, y por eso cada país usualmente tiene particularidades. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en algún momento, no sé si les comenté que en España el goodwill es obligatorio que se amortice en 10 años y podría ser deducible. ¿De acuerdo? En contrario, en Perú, el goodwill primero no se amortiza y segundo, eso no es deducible para fines del impuesto a la determinación del impuesto a las ganancias. ¿Correcto? Entonces, la importancia de tener los conceptos definidos de ganancia contable y de ganancia o pérdida fiscal es relevante. ¿Por qué? Porque sobre qué base es la que se determina el impuesto a las ganancias. ¿Sobre cuál? Es sobre la base fiscal, ¿correcto? Entonces, considerando la base fiscal, es la que uno va a determinar cuánto es el impuesto que va a tener que pagar directamente. Entonces, esa es la importancia de tener estos conceptos diferenciados. Uno puede cometer algún error en considerar que una ganancia contable es igual que una ganancia fiscal y por lo tanto determinar incorrectamente el impuesto a pagar. ¿Y eso qué genera o qué generaría? Generaría el pago de impuestos, perdón, y de impuestos y de multas, que finalmente generaría un mayor desembolso de caja de parte de la compañía. ¿De acuerdo? Bueno, la siguiente definición es el concepto de ingreso-gasto. Eso creo que lo tenemos claro todos, que el ingreso-gasto forma parte forma parte de los rubros usuales que vamos a encontrar en el estado de resultados el estado de resultados o estado de resultados integrales, eh, y es el que afecta tanto el impuesto de la renta corriente como el diferido. Continuamos reforzando el concepto de impuesto a la renta corriente, impuesto a las ganancias corriente, es la cantidad que se espera a pagar o recuperar
considerando cuál fue la determinación de cada año. ¿De acuerdo? Eh, los periodos fiscales usualmente son anuales, de los que yo conozco, la mayoría son anuales, y la vigencia es del 1 de enero al 31 de diciembre del 20 o de cada año, ¿no? En ese sentido, este, pueden existir otros periodos fiscales, pero eso tiene que estar determinado, eso debe estar determinado usualmente en las reglas, o las leyes que determine cada país, ¿sí? Los activos y los pasivos por impuestos diferidos, ¿qué son? En el caso de los activos, son los más recurrentes, porque usualmente, porque usualmente, eh, usualmente los gastos son los que no son deducibles, ¿sí? Entonces, si tú tienes un gasto que no es deducible en un momento o esperas que suceda cierto evento para que pueda ser deducible, ¿qué pasa? Es que tú estás pagando en exceso un impuesto a las ganancias corriente, hoy junio, estás pagando un impuesto por adelantado, por así decirlo, ¿de acuerdo? Y si tú tienes la premisa que lo vas a pagar por adelantado, también tienes el concepto que en algún momento lo vas a recuperar. ¿Y cómo lo vas a recuperar? ¿Y cómo lo vas a recuperar? Lo recuperas en los siguientes periodos, ya dependiendo de, de cómo puedas gestionar tu base fiscal, porque recuerden que tú vas a poder recuperar el activo por impuestos diferidos, siempre directamente relacionado con la base fiscal que puedas determinar en cierto momento. Los principales ejemplos que pueden ser son partidas que generan diferencias temporarias deducibles, nuevamente, que por ejemplo las compañías, o perdón, el Estado en su determinación, o las administraciones tributarias de cada país determinan límites en algunos casos para ciertos conceptos. Supongamos, eh, existe un límite para deducir los intereses que no pueden ser más del 5% de las ventas de cada entidad. Ok, entonces, si se establece un límite, la compañía va a poder deducir un importe máximo. Si excede ese importe, y quizás la normativa lo permita, eso se puede deducir al siguiente año, siempre y cuando cumpla ciertas características. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de conceptos que son las diferencias temporarias deducibles, nuevamente son conceptos que tú las vas a adicionar en un periodo corriente, pero que la esperas recuperar el otro año o el siguiente periodo, o inclusive algunos conceptos se extienden más allá de un periodo. ¿De acuerdo? Otro concepto muy recurrente son las pérdidas tributarias no utilizadas y los créditos tributarios no utilizados. ¿Qué significa? Por ejemplo, y lo más recurrente y lo más común es, tú en un año o la compañía en un año determina una pérdida tributaria, ¿de acuerdo? O sea, supongamos que si yo pierdo este año $1 millón, usualmente las normas tributarias de cada país permiten o facilitan que la pérdida que yo tuve en el año corriente o en el año 2023 pueda compensarse contra la pérdida que perdón, la ganancia fiscal o la base fiscal que vaya a determinar en el año siguiente, y establece ciertos requisitos para poder utilizar su compensación, ya sea un 100%, 50%, eso va a depender de cada país, ¿de acuerdo? Ahí sí yo les pediría que, sé que nos están viendo desde diferentes países, si es que alguno tiene alguna particularidad o conoce alguna particularidad respecto, no sé, sobre el tema de, de poder transferir ciertos conceptos de un periodo hacia otro, de los que conozcan, los puedan ir escribiendo en el chat para que todos podamos ir conversando, comentando y conociendo sobre cuáles son las particularidades que pueden haber en cada país, ¿sí? Y también existen créditos tributarios que pueden ser no utilizados, que guardan una similitud con el concepto anterior que hemos explicado, que es el que quizás no se deducen en el primer año, pero que finalmente pueden deducirse en los periodos siguientes. ¿De acuerdo? Continuamos con las definiciones y ya aquí comenzamos a precisar qué cosas son las diferencias temporarias o temporales.
¿Qué son? Son diferencias que existen entre el importe en libros, o sea, lo que usualmente está contabilizado, de un activo o pasivo y su base fiscal. Aquí recuerden que es muy importante considerar o tener en consideración y tener presente que en algunos países se requiere y se exige que las compañías tengan dos contabilidades o, o doble registro, uno para fines fiscales y otro para fines financieros, ¿de acuerdo? El libro financiero es el que va a reconocer todos los conceptos y todos los ingresos y gastos de acuerdo a las normas contables, en este caso IFRS, y el libro fiscal o el libro tributario, que es el que va a reconocer únicamente ciertas partidas que son las que pueden ser deducibles o no de determinados conceptos. ¿De acuerdo? Y dentro de las diferencias temporarias podemos encontrar diferencias temporarias imponibles y diferencias temporarias deducibles. ¿Cuál es la diferencia? Sus nombres van a ayudar bastante, ¿de acuerdo? El caso de las diferencias temporarias imponibles corresponden a ganancias o pérdidas que puedan ser de un periodo calculado de acuerdo a las reglas de la autoridad fiscal sobre la cual se calculan o se determinan impuestos por pagar en exceso. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo que le estaba dando es que existen ciertos límites que la compañía puede, que la autoridad fiscal puede otorgar y que la compañía no los llegue o exceda de su importe. Y por lo tanto, tiene que decir en su declaración, ok, si mi límite era 1 millón y yo gasté o tuve gastos por ese concepto de 1.200.000, ¿qué va a pasar? Que esos 200 no van a ser deducibles en el periodo corriente y por lo tanto tienes una diferencia temporaria imponible. ¿Por qué imponible? Porque como no es aceptado tributariamente, tú lo vas a tener que sumar a tu base fiscal. ¿De acuerdo? Y a la inversa, existen diferencias temporales deducibles. ¿Qué es lo que generan? Generan que, que al momento de determinar la ganancia o la pérdida, puedas reducir en cierto importe el cálculo del impuesto a la renta corriente y por lo tanto su directamente impacto en el cálculo del impuesto a la renta diferida. ¿Y esto qué quiere decir? Es que supongamos, partiendo del ejemplo que estamos diciendo, que en un año tuviste gastos por 1.200.000 y el tope es 1 millón, en el año uno tú tuviste una adición, ¿de acuerdo? Por estos 200, que es el exceso, que es lo que te has excedido sobre los límites que da la autoridad tributaria. ¿Y qué pasaría el siguiente año? Y el siguiente año no llegas a los 1.000 o el millón que determina la autoridad tributaria y por lo tanto tienes el derecho a tomar el crédito que tuviste el año pasado y hacerlo deducible. ¿Qué significa que hacerlo deducible? Es que puedas utilizar la pérdida que dejaste de utilizar el año anterior para poder utilizarla este año. ¿De acuerdo? Eso usualmente está sujeto al cumplimiento de ciertas particularidades tributarias que en algunos casos puede llegar a ser muy específica y por eso es la necesidad de contar con ciertos especialistas locales o especialistas en impuestos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles pueden ser ejemplos? Bueno, los comentaba. A ver, gastos que pueden ser, ese es un ejemplo muy, muy clásico. No sé si ahí nos ayudan en el chat diciendo si es que lo conocen que ese tipo puede hacer, ese tipo de, de gastos o diferencias temporarias son aplicables en los países de donde nos ven, que es qué cosa, que ciertos gastos van a ser deducibles únicamente si es que han sido pagados hasta la fecha de presentación de la declaración jurada. Y en simple, ¿qué significa? Ah, ya, yo puedo tener un montón de gastos, pero puede existir una particularidad tributaria de la autoridad respectiva que mencione y que diga que en los casos en los que no se han pagado los comprobantes hasta determinada fecha,
esos gastos pueden no ser deducibles. Entonces, en ese caso, ¿qué cosa tendrías? Una diferencia imponible. ¿Por qué? Porque como la administración tributaria está diciendo que no lo vas a poder utilizar como un gasto deducible, lo tendrías que adicionar. Y si lo adicionas, vas a tener que pagar de tu plata o de la plata de la compañía un importe adicional al fisco. Eso quizás en el siguiente año, cuando lo hayas pagado, lo puedes deducir, pero ven que eso tiene un efecto directo en la determinación del impuesto a las ganancias, ¿de acuerdo? Otro concepto que pueden ser diferencias temporarias son tanto ganancias o ingresos incluidas, incluidas en la utilidad imponible con posterior inclusión en la utilidad contable. O sea, ¿qué quiere decir este ejemplo? Es que yo determiné un impuesto a las ganancias en un año determinado. Posteriormente a eso, dije, oye, no, me equivoqué en la determinación del impuesto. O perdón, me equivoqué en la determinación del ingreso. Yo creo que ese no va a ser el caso de ustedes porque ya han llevado el curso de NIF 15. Pero supongamos que otra persona que no llevó el curso y no estuvo atento en la sesión, determinó mal su impuesto o su ingreso del año. Si mañana más adelante eh, yo reconozco que me equivoqué en la determinación del ingreso, eso tendría que adicionarlo dentro de mi cálculo, porque contablemente no estaba, pero tributariamente sí debió pagar impuesto. Entonces eso también sería una diferencia temporal. ¿Por qué sería temporal en este caso? Porque lo vas a tener que registrar y luego corregir, ¿de acuerdo? Entonces en un año lo adicionas y en el siguiente año lo deduces. También existen los gastos o pérdidas que pueden ser deducibles posterior a su deducción en la utilidad. Ya puedan ser desmedros, existencias. Esto es muy, muy usual en ciertas partidas que generan provisiones. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes recuerdan que, por ejemplo, en el caso de los inventarios están sujetos a una estimación que se denomina valor neto de realización, ¿correcto? Entonces, el valor neto de realización, ¿qué cosa es lo que hace? Lo que hace es buscar o determinar cuál sería el valor recuperable que puede tener una mercancía. Ya, pero usualmente para las autoridades tributarias, las autoridades fiscales de cada país, lo que les interesa, o ellos se basan bastante bajo la premisa de lo que se ha realizado. A ver, por ejemplo, en el caso de las estimaciones les mencionaba que esto pueden ser conceptos que financieramente buscan determinar cuál es el valor razonable o el importe al que se pueda comercializar cierto producto, eh, y que pueden generar cierto tipo de provisiones, que son estimaciones finalmente. Pero para las autoridades tributarias, las estimaciones no son deducibles tributariamente. ¿Por qué? Porque es un concepto financiero, por así decirlo, y no es que se haya realizado ya sea una ganancia o una pérdida. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, eh, una deducción en el caso de una provisión de obsolescencia de existencias o de desmedro de existencias, solo va a ser deducible en la medida que se acredite entre la autoridad tributaria que se haya efectuado este desmedro, esta baja o esta venta, es el caso venta a un menor precio. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con, por ejemplo, ciertos conceptos de ingresos, que es el punto 4, que tengan características o tengan ciertos permisos establecidos por la autoridad tributaria para que no paguen tributos. Por ejemplo, les comento en el caso de Perú, existe un concepto que se llama el drawback. ¿De acuerdo? El drawback, ¿qué cosa es? Es un beneficio que se le otorga a los exportadores, que es una restitución de derechos arancelarios, que son finalmente, es que si yo gasté impuestos para comprar cierto o para construir cierto tipo de producto y lo estoy vendiendo y lo estoy exportando, el Estado lo que hace es reembolsarme cierto importe sobre lo que yo he exportado, ¿de acuerdo? Y ese tipo de reembolsos que califican como ingresos no son sujetos de impuestos, entonces tendrías una diferencia o una deducción temporal.
En este caso sería permanente, ahorita vamos a hablar de esos conceptos sobre temporal y permanente. ¿Por qué? Porque nunca va a pagar impuestos. ¿De acuerdo?